conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Vi que tú también tienes un podcast. Ah, sí, bueno, eh, empecé con un canal de YouTube porque seguía a varios youtubers que hablaban de arte y dije, hoy creo que podría aportar algunas cosas. Y empecé y después como dije, oye, pero lo mismo podría subirlo en podcast, ¿no? Entonces, pero digamos que mis redes sociales las manejo no muy ordenadamente, ¿no? Cuando tengo ganas de hacer un podcast lo hago, cuando tengo ganas de hacer un TikTok lo hago, cuando no soy muy sistemático. ¡Hala, qué locazo! Yo justo antes de iniciar esta conversación estaba pensando, ¿cómo lo llamo? ¿Por su nombre o como profe? Porque yo en verano, llevé semiótica visual. Ya. Y una de la- ¿En yo- qué año? este ¿Este año, último año? sí, sí, Ah, ya, ya. sí, Entonces, sí, 7 de la mañana, 7 de la mañana. ya. Sí, un Y- horario pesado. No, como quieras, como quieras. sí, pero Creo que para, creo que para, no sé, como tú eres el encargado del podcast, así como tú prefieras. No, A ti te dé mejor. una de las cosas que más me acuerdo era cuando decías chiqui chiqui cha. Sí, estaba parafraseando a Dalía para saber si siguen ahí, porque uno no sabe si los alumnos y alumnas están ahí o no a veces. Cuando dejan de interactuar, uno dice, ¿me estarán escuchando? Claro. Y una de las cosas que me gustó bastante del curso era que tú leíste una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y ya después empecé a investigar un poco más sobre tu historia y dije, wow. Y he estado viendo un par de entrevistas y era como que cada vez me asombraba más del conocimiento que llevabas, ¿no? Y era como que siempre en las clases hablabas de un tema en específico y tomabas menciones de libros y esto y lo otro. Y para mí realmente, y aparte que eras didáctico, también tocabas la guitarra, y era muy chévere, ¿no? Hizo de una clase que tal vez tenía en ese entonces un punto netamente crítico, hiciste una clase muy, muy interactiva, o sea, de por sí a mí me interesaba el arte, y el hecho de que hagas eso, y es más, yo para ese curso me compré un libro de Basquiat, o sea, no porque el curso lo requería, sino porque es uno de mis pintores favoritos, y dije como que me dio ganas de estudiarlo. Y realmente despertaste eso, o sea, esa clase de una u otra manera como que me ayudó a interesarme mucho más. Ah, qué bueno. Yo recuerdo, oye, ¿ya esto es parte de la entrevista o estamos haciendo las previas? No, es parte de la entrevista. Ah, ok, ok. Bueno, entonces continúo. Con lo que estás comentando, me acabo de acordar una intervención que escuché de una profesora, porque hace un par de años llevé una maestría en Historia del Arte Peruano y Latinoamericano en la Universidad San Marcos, y una profesora decía que el conocimiento, o sea, cuando uno se mete a un curso a estudiar, a una maestría, a una carrera, etcétera, lo que hacía pues un docente era como abrir ventanitas, ¿no? Porque el conocimiento es tan amplio que a lo más que uno puede alcanzar es abrir ventanitas, y de ahí pues cada quien se va interesando y va ampliando, ¿no? Se mete por una ventana, se mete por otra ventana y va ampliando, va leyendo más libros, va buscando más referencias. Entonces qué bueno o al menos yo he intentado también hacer un poquito de eso, ¿no? Hacer conexiones entre distintas informaciones, distintas fuentes bibliográficas, y bueno, quien lo quiera aprovechar, pues que investigue más, ¿no? Al respecto. Claro, claro, sí. Sí, es muy chévere y muy cierto lo que dices, ¿no? O sea, el conocimiento es tan amplio y yo sentía que a veces cuando digamos, en cierta clase hablábamos de, puchas, se me olvidaron muchas cosas, pero acerca sobre la crítica, sobre el pensamiento, sobre las estructuras, la simbología, recuerdo que tomás mucho, o sea, era tomar una imagen y tú mencionabas ciertos libros, ¿no? Así como dices, ¿no? O sea, de una sola cosa te abres mucho el campo.
y a veces siento que mucha gente por ese simple hecho de que tienes que indagar mucho, no se atreve, ¿no? A hacerlo, porque descubres una cosa y de ahí tienes que descubrir más, y es como que ya siento que se vuelve algo, realmente si te gusta hacerlo, o sea, vas a seguir leyendo hasta más no poder, o investigando Bueno, también. como el curso se llamaba semiótica visual, la idea era revisar algunos autores, autoras que plantean pues enfoques, ¿no? Metodologías de análisis, pero a mí me gusta usar la metáfora esta de un dibujo animado de mi niñez, que tal vez no conozcas porque era pues de los finales de los 80 creo, que se llaman los Thundercats, ¿no? En los Claro, Thunder sí, sí. había un personaje que sacaba una espada, se la ponía frente a sus ojos y decía, espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Y entonces yo creo que analizar críticamente una imagen es justamente eso, ¿no? Ver más allá de lo evidente o verlo, como decía Julieta Venegas, lo que a simple vista no se ve, ¿no? Entonces, claro, vemos tantas imágenes todos los días en el smartphone, en las redes, en la publicidad, en las calles, en la televisión, y a veces es un ejercicio muy rico eh, analizar, tomar en cuenta cuáles son pues los significados, y a veces para llegar a los significados hay que tomar en cuenta el análisis de toda la sociedad, ¿no? Qué estereotipos hay, qué sentidos comunes hay, eh, cuáles son los posicionamientos, ¿no? Los lugares de enunciación de quien produce la imagen, etcétera. Entonces, sí creo yo que es digamos, una dinámica compleja, pero divertida, ¿no? Divertida y la idea era que creo yo que cuando uno le divierte aprender o siente como, creo que algún un amigo le escuché decir, siente la adrenalina del conocimiento, o sea, qué bacán saber algo nuevo, es lo máximo, ¿no? Entonces yo creo que un docente o un papel que debe tener un docente, una docente, justamente intentar motivar de esa manera a las estudiantes y los estudiantes que sientan ese placer por expander el conocimiento, ¿no? Claro, claro. Y una mención que haces, ¿no? Que en tu infancia tenía los Thundercats. Y una de las cosas que había escuchado en tus entrevistas era que al principio quería ser caricaturista, si no me equivoco. A mí me gusta mucho leer cómics, por ahí fácil conseguimos con algunos, ¿no? Y es como que muy, muy chévere que ya desde pequeño ese gusto por dibujar, por el arte, porque los cómics, los mangas, son arte también. Y haciendo un paréntesis en lo que dices, me pasa bastante cuando termino de leer un libro, el hecho de que termino de leer un libro y digo como que, wow, cuánto conocimiento he adquirido, quiero leer más, quiero empaparme más de eso, ¿no? Claro, sobre lo primero, claro, yo descubrí pues algunas historietas, ¿no? O cómics en la biblioteca de mi padre, que también tenía una afición por la lectura en general, pero también por las historietas. Y yo dije, ay, no, yo quiero ser dibujante de historietas, pero motivado no tanto por los cómics tipo Superman, Batman, no de esa línea, ¿no? Sino otro tipo de cómics más como humorísticos, tipo Asterix, no sé si conoces, es una historieta francesa, las aventuras de Asterix, o humor de tiras cómicas, ¿no? Como Pepita, Olafo, en fin. Y en el Perú, en realidad, alguien al quien sigo admirando y cuyas historietas leí desde muy niño y toda la adolescencia y hasta grande, ahora último que se han vuelto a publicar sus historietas, es Juan Acevedo, ¿no? Juan Acevedo para mí es uno de los, alguien que marcó mi niñez, adolescencia, ¿no? Que las aventuras del Cuy, la araña no, en fin, muchos de esos personajes como que yo los tengo muy presentes. Eh, y sí, pues, ¿no? Digamos, a partir de ahí dije, quiero aprender a dibujar más para hacer historietas, pero en ese camino, 13, 14 años, descubrí un libro de Van Gogh también en la biblioteca familiar de mi padre, y cuando más o menos me contó la historia de Van Gogh y leí su vida, sus testimonios, la serie de cartas que le envía a su hermano Theo, en fin, dije, wow, ¿no? Claro, con una mirada muy romántica, pero dije,
ah, no, yo quiero ser pintor mejor, ¿no? O sea, dije, qué bacán expresar con colores, materia, tanto mundo interno, ¿no? Dije, no, yo quiero ser pintor. Y bueno, eso, así siguió la vida, ¿no? Y con respecto a lo que estabas mencionando de la lectura de libros, sí, ¿no? O sea, eh, antes yo decía eh, que cuando uno viaja es como leer 5 libros, ¿no? En ese sentido de que te genera experiencias nuevas, ¿no? O sea, un libro es unas experiencias, o sea, hay cosas que tal vez nunca te toque vivir, pero cuando lees en una novela o en fin, tú dices, wow, ¿no? Es como abrirte ventanas a cosas que generalmente, que inclusive uno no sabe o no pensaba que existían. Eh, a mí lo que me pasó es que ya más mayor, adolescente, joven, ¿no? No sé, 20 y tantos años, a veces por poser o por dármelas de interesante, porque pensaba pues que uno podía ser más atractivo eh, cuando uno tiene más conocimiento, eh, me ponía a leer cosas que no estaban a mi nivel de abstracción, ¿no? O sea, porque mis amigos me recomendaban un autor o hablaban cosas que me parecían muy interesantes, me recomendaban uno, y yo leí y realmente mi nivel de abstracción pues no me daba para entenderlo. Y, y ya pues, porque había que leer otras cosas antes, ¿no? Había que leer otras cosas antes y unos, al menos yo sí he sentido placer que después de, no sé, 5 o 10 años, volver a una lectura que en su momento no había podido, me había parecido muy difícil o muy abstracta, y luego ser capaz de entenderlo, ¿no? Entonces también eso, es como que en esa búsqueda leer lo que más o menos te puede ir sirviendo, ¿no? Es como tantear, ¿no? Esto me sirve en tal momento de mi vida, en otro momento tal vez no me sirva tanto, etcétera. Eh, y a mí me gusta mucho esa metáfora de la búsqueda, ¿no? Porque es algo incierto. Puedes empezar yendo hacia allá, después se abre un camino por aquí, y es como ir sin mapa, digamos como se dice ahora, que fluya, ¿no? Y eso es bien interesante también con las lecturas a las que uno accede, ¿no? Ir fluyendo. Un autor, una autora, te conecta con otro autor, con otra autora, un libro te conecta con otro libro y así vas ampliando tu rango de intereses y tu conocimiento. Ujú. Claro, una de las cosas, recuerdo así como dices, que cuando yo conocí a Bukowski, era como que dije, wow, el realismo, que esto, que el otro. Y, así como dices, ¿no? Yo quise empezar a leer a Bukowski, pero o sea, sentía que igual me pasa con las películas porque yo más o menos me quiero dedicar a eso, que antes de ver algún director contemporáneo trato de ver lo que ellos vieron, ¿no? Más o menos para entender un poco su idea. Entonces con Bukowski, investigando, me salió que atrás de él había otro, que era como que era más o menos el padre de la literatura de Bukowski, que era John Fante. Y creo que de igual manera me pasó con el arte. Recuerdo que estaba viendo una película, eh, The Lighthouse, y el director en sus dos películas se inspiró mucho en las pinturas de Goya, o Goya. Entonces fui y empecé a leer, empecé a ver, ¿no? Las pinturas de Goya, que primero retrataba la sociedad española y de ahí empezó a pintar un poco temas más oscuros, más sombríos. Y eso es lo que y eso es lo que me gusta, ¿no? El hecho de, del arte en sí, ¿no? O sea, siempre todo tiene un detrás y es, en el proceso uno va sumando. En el caso de que sea pintor, puedes ir pintando, te tomas un break de 1 o 2 días a leer algo y te sale una nueva inspiración, te sale nuevo conocimiento y lo investigas, ¿no? Creo que en el caso con la literatura, con el cine, con el arte en sí, ¿no? Y eso es lo que me encanta del arte. Sí, hay un libro que también siempre recomiendo, es muy conocido, eh, que creo yo, si te vas a dedicar a las películas, a la fotografía, al arte, al diseño, en fin, creo que es un libro fundamental que se llama Visto y no visto de Peter Burke, ¿no? Y entonces él es como una revisión de distintos enfoques que hay frente a las imágenes, ¿no? O sea, tú sabes que los enfoques son como lentes que uno tiene en una mesa y a veces pues me conviene usar determinados lentes, ¿no? Tal vez, no sé,
por ejemplo, el método iconográfico, ¿no? Que creo que vimos en la clase de semiótica, el método iconográfico, o tal vez una perspectiva distinta como el estructuralismo, ¿no? Me pongo los lentes de autores estructuralistas, no sé, pues Marx, en fin. Bueno, y entonces como que recorre distintos enfoques y eso obviamente te amplía, ¿no? Tanto en las herramientas que puedes tener para llegar, para evaluar, para analizar películas, fotos, diseños, obras de arte, pero también, como supongo es tu caso, también para la producción, ¿no? Si estás interesado en producir imágenes, audiovisuales, en fin, es un texto muy, muy bueno. Y claro, igual, eh, alguna vez, hace mucho tiempo estuve en una charla de un crítico de arte acá peruano y dijo que un artista tenía que ser un omnívoro en términos de consumo cultural, o sea, intentar leer, ver un montón de cosas, ¿no? Obviamente hay cosas que uno siente más empatía, ¿no? Por ejemplo, en la literatura yo nunca me pegué tanto con los poetas beats, ¿no? Con Kerouac, Bukowski no tanto, ¿no? A mí más me marcaron en la adolescencia autores como, no sé, Ernesto Sábato, ¿no? Cortázar, Arguedas, en fin. Pero, pero sí, ¿no? Mientras más uno lea, ve, etcétera, obviamente que tus perspectivas se van a enriquecer. Claro, y lo bonito es que en muchas ocasiones, ¿no? Y le pasa mucho, y le pasa mucho a la juventud, ¿no? Que ese conocimiento lo adquieres en la universidad, ¿no? Y de una u otra manera, uno va aprendiendo en las clases, ¿no? O sea, yo siento que gracias a semiótica, me puede dar el lujo. Y es curioso porque semiótica era un curso que yo lo tenía que llevar hace, no sé, me falta un año para acabar, y o sea, yo tenía que llevarlo en el segundo, tercer ciclo, y lo llevé después de mucho tiempo por temas X y aparte porque no me matriculé tampoco, pero siento que justo en el momento que me metí y recibí todo ese conocimiento, o sea, me sentí mucho más preparado porque ya de una u otra manera tenía interés o tenía mucho más interés en el arte. Y así como eso fue para mí, ¿cómo fue para ti cuando iniciaste en la universidad, no? Porque a veces uno tiene una perspectiva de lo que quiere hacer a cómo es en realidad a lo que a lo que se va a dedicar. Ok, sí, justamente cuando estabas hablando de lo importante que es la formación académica, yo iba a plantearte un matiz, porque siento que el conocimiento no solo lo adquieres en el instituto, en la universidad, ¿verdad? O sea, el conocimiento lo adquieres también en otros espacios. Por ejemplo, desde mi testimonio, digamos, yo siento que aprendí mucho en la socialización con los amigos y amigas, ¿no? Es decir, en las conversaciones sobre, más que en los salones de clase, que también obviamente uno aprende, también en el intercambio con los compañeros y compañeras que te toca, con los que te toca pues estudiar, compartir, inclusive pues en esa época no había internet, ¿no? O sea, yo estudié del año 95 al 2000. Entonces, el internet llegó pues los últimos años, ¿no? 98, 99 apareció el internet, pero buena parte de mi formación universitaria no existía internet. Entonces había que ir a la biblioteca, te recomendaban un libro, había que fotocopiar fotocopiar textos, artículos, si te interesaban, porque nadie te obligaba a hacerlo, pero uno pues quería saber más, ¿no? Qué loco era esa época, ¿no? Ahora que lo pienso, digo, ahora todo es mucho más sencillo. Claro, googleas y te salen un montón de referencias, pero en esa época pues sabía que todo costaba más. Y me tocó vivir una época que era pues la segunda mitad pues de la dictadura fujimorista. Entonces también había una convulsión social muy grande y habían pues marchas y cosas. Y yo creo que en toda esa dinámica, en todas esas interacciones, o todas esas interacciones, también fueron parte de mi formación. Entonces, a lo que voy es que el conocimiento académico siempre se tiene que confrontar con la realidad, con la calle, ser capaz pues de que los saberes trasciendan ese ámbito, ¿no? Y se confronten pues con la cotidianidad, ¿no? No recuerdo bien la pregunta, era cómo fue mi formación, algo así. Bueno, estudié el 95 al 2000,
la carrera pues de pintura en la Universidad Católica, ya más o menos te puse el contexto, entonces además de estar pintando, habían cursos, digamos, más ligados a lo manual, ¿no? A lo técnico, ¿no? Dibujo, pintura, introducción a la escultura, cosas así, que había pues que dominar las técnicas. Y habían algunos cursos más teóricos, ¿no? Digamos, en esa época no se hablaba de semiótica visual, pero había pues filosofía del arte, deontología del arte, psicología del arte, historia del arte, ese tipo de cursos. Eh, yo siento que el enfoque, ¿no? Que era hegemónico, digamos, mayoritario en mi formación en la Facultad de Arte de la Católica, era un enfoque que entendía el arte más ligado a lo espiritual, ¿no? Más ligado a lo espiritual. Dentro de la historia del arte hay referentes teóricos en el siglo XX como Kandinsky, ¿no? Que escribe un texto fundamental que se llama Lo espiritual en el arte, y es como una teoría pues, del arte abstracto, ¿no? Y entonces como que ese tipo de teorías pesaban mucho. Y justamente por la relación con la calle, con lo que sucedía en el contexto social, político del país, yo me fui ligando más a otro tipo de enfoques, a otro tipo de arte que reflexionaban sobre lo social y que yo desconocí en esa época, pero también había harta teoría y libros al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arte, obviamente no hay un solo tipo de arte, hay muchas apuestas de arte, ¿no? Y claro, imagínate, si todo el mundo hiciese el mismo tipo de arte, el mundo sería muy aburrido. Pero yo me fui vinculando más o sintiéndome más cómodo con las prácticas artísticas que buscaban reflexionar sobre lo social y inclusive buscaban incidir en lo social. Entonces, desde muy joven, siendo universitario, conformamos, fui parte de un colectivo de arte que trabajó en el espacio público, arte en el espacio público, haciendo murales, intervenciones, y de ahí pues ya terminé la universidad y seguí en esa línea, ¿no? Seguí en esa línea. Pero más o menos así fueron esos años de los 90, ¿no? En esa época me quejaba mucho, decía, bueno, en fin, ¿no? Estaba muy insatisfecho conmigo mismo, como cualquier, supongo la mayoría de adolescentes, pero ahora que ya han pasado como 20 años, a veces siento como nostalgia de algunas cosas, ¿no? Siento que los 90 no fueron tan malos como solía sentirlos en esa época. Wow, sí, o sea, para, para el Perú los 80, los 90 fueron épocas, ¿cómo decirlo? No, no muy bonitas para la, para la sociedad, pero siento que de una u otra manera mucha gente que ahora yo sigo y de la que aprendo mucho se formó en esas épocas en donde había demasiada corrupción, estábamos en una dictadura política, estaba el terrorismo, no podías plasmar tu ideología tu pensamiento sobre algo sin que ya te tildaran de esto y de lo otro. Tenías que ligarte a un cierto pensamiento, teníamos muchos, ¿cómo decirlo? Políticamente hablando y social, había mucha disyuntiva, había mucha gente no era unida. Y haber crecido en esa época, y lo he visto mucho en tu arte, ¿no? O sea, todo lo que viviste es tu arte, básicamente, ¿no? Todas esas experiencias y ese grito, ¿no? Ese grito de, ¿cómo llamarlo? De, de vivencia, de como que nosotros vivimos esto, o un llamado a la acción también. Mira, no sé si tal vez no recuerdes, yo creo que lo más seguro es que no recuerdes, pero hubo una clase de semiótica que hablábamos sobre el método de la iconología, ¿no? Y hay autores pues referentes en el método de la iconología, que es Abby Warburg, Panofsky, en fin, pero una de las cosas que se propone ahí es que el arte llega a recoger el espíritu de una época, ¿no? En alemán hay, hace poco
bueno, se escribe Seyes, pero se pronuncia de otra manera, mi hermana hace poco me lo dijo, pero así no se pronuncia, ¿no? Pero bueno, el espíritu de una época, ¿no? Eh, y a mí, antes de encontrarme con el texto de Peter Burke que ya te había mencionado, esa idea de la iconología me parecía bien bacán, porque, oye, sí, ¿no? El arte recoge el espíritu de una época. Entonces yo pensaba, los 90, claro, Nirvana, ¿no? Recoge el espíritu de una época, post caída del muro de Berlín, la juventud después, ¿no? Desajuste con el mundo, crisis existencial, en fin. Eh, o en los 80, ¿no? La música de los prisioneros, las canciones de leucemia, narcosis, recogen el espíritu de cómo era el Perú o Lima, en fin. Pero Peter Burke critica justamente esa idea de la iconología, porque en una época hay muchas sensibilidades, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir, oh, sí, en los 80 la movida del rock subterráneo, pero también estaba pues la canción de Carmín, en los 90 estaba Nirvana, pero también estaban las Spice Girls, ¿no? Estaban los muñecos de papel, estaba Locomía, ¿no? Entonces, hay distintas sensibilidades. Entonces, claro, creo yo que bueno, a veces uno generaliza, pero sí, es mejor matizar, porque uno dice, oh, eran épocas muy duras, en fin, pero todas las épocas tienen cosas positivas y cosas muy duras, y también depende para qué sector social, ¿no? No es lo mismo ser de una clase, eh, digamos, con muchos recursos, ¿no? De la clase alta, por ejemplo, o tener necesidades, pasarla mal, en fin, por ejemplo, ¿no? A mí me hace mucha bulla en la cabeza cuando pienso que durante todo el conflicto armado interno, ¿no? Que vivió el Perú desde 1980 al año 2000, ¿no? El enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas del Estado y Sendero Luminoso, el MRTA, la CBR, o sea, el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, calcula que fallecieron cerca de 70.000 peruanos y peruanas, ¿no? Es decir, creo que la cifra estadística es 69.000, no me acuerdo bien, 620, 720, pues casi 70.000. Bueno, en 20 años, ¿no? Y ahora, en año y medio de pandemia, ¿cuántos peruanos y peruanas han fallecido? O sea, la cifra está cerca de los 200.000. Entonces, como es algo muy reciente, tal vez no estamos aquilatando bien esta situación, pero ha sido muy, muy duro, ¿no? Ha sido realmente duro. Hay personas que han perdido, pues, familiares, seres queridos, en fin, y personas que tal vez la han pasado muy bien porque han tenido los recursos. Hay gente que se ha endeudado de por vida con una clínica, porque en el Perú la salud, pues, no es un derecho, sino un privilegio de unos cuantos, en fin. Y entonces, creo yo que a veces uno necesita tiempo para analizar una época, ¿no? Como este es muy reciente, tal vez no lo estamos analizando en su real medida, pero estamos pasando tiempos muy duros, ¿no? ¿No te parece a ti? A mí Y me parece que esta de la pandemia ha sido realmente algo muy, muy duro. claro, o sea, ahora que me lo pones en ese contexto, sí, realmente sí, ¿no? Y es algo que en la mayoría de mis podcasts lo comento, ¿no? Como a veces lo digo, como que no, siento que la pandemia ha hecho esto y lo otro, pero como me lo planteas de ese modo, realmente sí, porque como dices, o sea, ahora tenemos cientos de miles de personas que han perdido familias, hay gente que se ha endeudado, siento que hay mucha gente que quería o tenía proyectos o ya estaba comenzando proyectos y ¡pum! Se cierra todo. Ha habido con el tema de la salud mental, también mucha gente se ha visto afectada. Así como tienes esos casos, también tienes el otro lado, ¿no? Que a muchas personas les ha hecho bien esto de estar encerrados, porque tenían la economía un poco más estable. Y, y algo que a mí me da mucha pena, ¿no? Así como dices que el tema de la salud es un privilegio y no un derecho, ¿no? O sea, yo siempre, cuando yo estaba viviendo en Lima, era constantemente a mis papás que se cuiden y esto, porque si les daba, estoy hablando comienzos del 2020, si les daba COVID, o sea, era rezar y decir,
si es la voluntad que sobrevivan, porque si no, no iba a haber manera, todo estaba colapsando y no es como que a la fecha ya estemos bien y hemos mejorado. Han habido mejoras, pero siento que el sistema de salud aún sigue siendo ineficiente, ¿no? Y es como que, como dices, cuando analizas o siempre van a haber cosas malas, ¿no? En tu época, en tu etapa de universitario, habían cosas malas, habían cosas que eran como de mucho, de no ignorar, ¿no? O sea, lo tenías ahí, o sea, la realidad era muy triste, pero así como que por otro lado tenías con cosas muy buenas, ¿no? O sea, siento que también fue una etapa donde te formaste, donde conociste mucha gente y pudiste empezar a desarrollar ese juicio, ¿no? Y esa mentalidad que tienes ahora, no sé si lo ves por ese lado, y todo eso te fue, como decirlo, construyendo al ser que eres ahora, igual con esta época, ¿no? Hay mucha gente que la ha pasado mal y realmente se moría de hambre y ha buscado la manera de seguir saliendo adelante, que eso en unos años van a decir como que sí, la pasamos muy mal, pero logramos sobrevivir y ahora tenemos el conocimiento que tenemos la experiencia que tenemos y estamos donde estamos. Por ejemplo, algo que estoy reflexionando últimamente y estoy produciendo algunas pinturas al respecto, es la experiencia de las redes sociales. No sé si tú has vivido una época sin redes sociales, porque yo sí la viví, ¿no? Una época sin redes sociales A los 10 años, creo. y O sea, claro, a los 10 años le dije a un amigo que me cree en mi primer 10 11 años por ahí. No, te miento. Ya a los 10 11 años usaba, yo siento que he sido una de las pocas personas que he usado el Hotmail. Así su chatcito, con eso que te zumbaba y todo. De ahí pasé a Facebook, ¿no? Pero realmente, así, como me lo planteas, casi toda mi adolescencia he estado con una computadora, ¿no? Tómate un break y aprovecha en apoyar este podcast por Yape o Plink. Agradecería mucho su apoyo y no olvides de suscribirte al canal. lo que pasa es que eso obviamente que condiciona mucho nuestra experiencia frente al mundo, ¿verdad? Eh, y te cuento porque habían cosas que a mí ya me costaban entender por mi edad, por una distancia generacional, y entonces yo siempre usé el Facebook sobre todo para difundir mi trabajo, ¿no? O sea, intentaba, a veces me ganaban las ganas, pero intentaba no compartir muchas cosas personales porque bueno, no me parecía prudente, en fin. Y lo usaba solamente para difundir trabajos, ideas, artículos, notas periodísticas que me habían hecho, cosas así. Y en algún momento, hace unos 4 años, tal vez 3 años, un amigo me dijo, un amigo artista me dijo, ¿sabes qué? Pero ya el Facebook es para gente vieja como nosotros, ¿no? O sea, que ya estamos en los 40 o finales de los 30 por ahí. Los jóvenes están en Instagram, me dijo. Te dije, bueno, habrá que abrirse un Instagram para llegar a la gente más joven. Y me abrí un Instagram. Y en esa misma línea me ha abierto un TikTok hace poco. Pero bueno. Y no entendía por qué hay publicaciones que duran 24 horas, ¿no? O sea, la verdad que no lo entendía. Las historias, ¿no? Las historias que ahora Facebook también tiene historias, pero antes solo los tenía el Instagram, eran cosas que duraban 24 horas. ¿Cuál es el sentido de eso? Claro, porque yo, tal vez por una distancia generacional, pienso en la importancia del archivo. Es decir, que yo me acerco a tu perfil y veo tu vida, ¿no? O sea, veo, no tu vida, pero lo que has hecho en el pasado, ¿no? O sea, el pasado, el presente, ¿verdad? Y no entendía por qué publicar algo que se iba a borrar. Oh, me dijo, mi amigo dijo, es que los jóvenes ahora son así, que lo que importa es el momento presente, no tienes que colgar una foto de tu cuadro, sino tú pintando el cuadro, mientras más sexy mejor, enseñar cómo pintas, bla, bla, bla. Bueno, dije, y encontré un texto de un filósofo surcoreano que más o menos reflexiona sobre esto. Se llama Chul Han, Byung Chul Han. Tiene un libro que creo yo que está en PDF gratuito, no estoy seguro, pero
creo que se puede encontrar en internet, que se llama El aroma del tiempo, ¿no? Y Chul Han plantea que la experiencia del tiempo actualmente es una experiencia cercana a la de un turista, digamos. O sea, un turista que hace, va a un lugar y todo es igual de intenso. Qué bacán Machu Picchu, ¿no? Qué bacán París, o sea, todo tiene la misma intensidad. Y confronta esa metáfora del turista con la metáfora del peregrino, para el cual cada momento del camino tiene un significado particular. O sea, empecé el camino, ese instante es único. Me caí, me levanté y seguí adelante. Esa caída es única. O sea, no vas a tener dos veces la misma caída, ¿no? Decidí ir hacia la izquierda, hacia la derecha, tomé tal camino o el otro. Bueno, esa decisión fue única en tu vida. O sea, conectar cada momento de tu vida, y eso es tener conciencia histórica, ¿no? Yo siento que posiblemente las redes sociales que hacen énfasis en el momento presente, hace que perdamos esa perspectiva histórica que da sentido a nuestras vidas, ¿no? O sea, pensar justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, los contextos en los que hemos tomado decisiones, hemos desarrollado nuestras vidas, etcétera. Entonces, un poco con esas cosas en la cabeza es con las que últimamente estoy trabajando mis pinturas. Sí, sí. Creo que sí vi por ahí una explicación que diste en TikTok sobre eso, ¿no? Y es como que Sí, sí. mu- y algo que me hizo ruido, y esto lo he escuchado, no me acuerdo dónde, es que le damos importancia a algo que solo dura 24 horas, ¿no? O sea, igual tú no eres esa persona, o no define necesariamente eso, ¿no? Siento que, este, y aparte de que somos una generación que lo quiere todo para allá, ¿no? Y lo he visto mucho con el arte, con, con la literatura y con muchas cosas en sí, que, o sea, toman procesos de semanas, toman procesos de meses, de años, y siento que hemos perdido mucho eso, ¿no? O sea, ahora tenemos algo súper llano y estamos acostumbrados a eso, y es como que también el uso que le podamos dar a las redes, ¿no? Siento que no somos, o en muchos casos no somos nosotros los que lo usamos, ¿no? Sino son ellas las que, las que nos usan para tener horas de horas. Hay gente que se tira 3 o 4 horas en Instagram viendo fotos, viendo videos de tal vez cosas que, sí, cosas X, gatitos, perritos, autos, esto y lo otro. O gente que se la tira en TikTok también está horas de horas, ¿no? Y es algo de, de, eso al fin y al cabo es un instrumento, ¿no? O sea, no es algo que debe regir tu vida, y la manera correcta de usarlo. También siento de que mientras más uno está, más anhelas o ves esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchos casos me ha pasado que he estado viendo y he visto podcasts de otras personas que, pucha, pues, o sea, están en lugares estratosféricos a los que yo me encuentro, ¿no? Y es como que a veces toparte con esa frustración o ver ese tipo de cosas, depende también cómo lo vea cada ser humano, ¿no? Pero sí siento eso, de que muchas veces nosotros no somos los que dominamos a las redes, ¿no? Sino que hacemos que nuestro cuerpo esté sentado o echado viendo un móvil, ¿no? Es una cosita tan pequeña, bueno, con tanto avance tecnológico, ¿no? Pero horas de horas de horas, básicamente en la aplicación, y tal vez sincero de aprendizaje en algo, ¿no? Claro, hay un documental que salió hace poco, creo que el año pasado o hace, no sé, año y medio, que se llama El dilema de las redes sociales, que está en Sí, Netflix y que en realidad ahí te explica claramente, a partir de denuncias de trabajadores de las redes sociales, muchos de los peligros, ¿no? Y una de las cosas que se dice es que en realidad ya lo habían dicho mucha gente antes, como Noam Chomsky, etcétera, que nos conocen más que lo que nosotros mismos nos conocemos, ¿no? Es decir, hay estudios de psicología del consumidor, de qué es lo que nos va a causar satisfacción, qué es lo que nos va a causar, no sé, pues estas químicas de la alegría, de la energía, de sentirte conectado, menos solos, menos solas, ¿no? Y todo eso está estudiado y en eso se basa las redes sociales, ¿verdad?
Otro texto importante que salió, no me acuerdo, digamos 2008, 2009, se llama La intimidad como espectáculo, de Paula Sibilia, y analiza justamente eso, ¿no? Eh, cómo las redes sociales hacen que nuestra intimidad sea pues un espectáculo, ¿no? Porque obviamente lo que colgamos en las redes sociales es un recorte de nuestra realidad, pero no es la realidad, ¿no? Es lo que nosotros queremos mostrar. Y muchas de las cosas que antes hacíamos en privado, pues ahora las hacemos en público, ¿no? En mi época, cuando éramos niños, adolescentes, muchos de nosotros teníamos diarios personales. Yo creo que ahora menos personas tienen eso porque uno puede publicar todas sus emociones, sentimientos, lo que te ha pasado en el día en las redes sociales, ¿verdad? Y antes, eh, tu situación afectiva, amorosa, en fin, era pues una cuestión que estaba en el ámbito de lo privado. Ahora pues es recontra público, ¿verdad? Inclusive ahí en el Facebook puedes poner cuál es tu situación, con quién, situación complicada, bla, bla, bla. Entonces, mmm, todos y todas estamos más expuestos y expuestas, ¿no? Claro, pero de una u otra manera tenemos eso y de ahí tenemos a lo que dijiste, ¿no? Antes, de que tal vez antes era un poco más difícil acceder a ciertas cosas, ¿no? Yo tengo un par de páginas de películas, de libros, era como que antes a mí se me hacía súper complicado acceder, no sé, ponte, me dijiste hace un toque que lea un libro, que busque un libro, ¿no? Tal vez antes era como que, ir a la biblioteca, buscarlo, o si realmente tenías la economía de ir y comprarlo, a ver si lo encontrabas, porque hay libros que eran como que súper difíciles de conseguir, ¿no? Y siento que también el internet y todo esto te ayuda, ¿no? Y también tal vez siento que antes para el hecho para hacer una entrevista era un poco más difícil de llegar a las personas, ¿no? Tenías que conocer tenías que conocer a alguien que lo conozca, o si o el hecho de las cartas que podrían demorarte, ¿no? Ahora, como dice, ¿no? Te envío un mensaje y gracias a eso se pudo dar, ¿no? O sea, siento que tiene ese lado bueno, ¿no? De que cuando uno realmente se da cuenta de que es simplemente es un medio por el que puedes difundir, así como tú lo haces, difundir tu arte, difundir lo que tú haces, mucha gente también lo puede usar para aprender nuevas cosas. Ahora siento que muchos jóvenes están en el hecho de si realmente ir a la universidad o no, ¿no? Porque tienes básicamente toda la información. Si quieres aprender a pintar, en YouTube hay mucha gente que te enseña a pintar, quieres aprender un instrumento, entonces tienes muchas cosas más de las que antes habría. Ya, sobre eso creo que hay dos ideas. Uno, totalmente de acuerdo que el Internet y las redes tienen una dimensión también positiva que tiene que ver con la difusión, con el acceso al conocimiento, recontra importante, ¿no? Es más, yo puedo darte testimonios de personas que me han comprado cuadros porque vieron mis cosas por internet o me han invitado inclusive a viajes a otros países a Wow. partir de que conocieron mi propuesta por internet. Así que yo le agradezco mucho al internet en ese sentido. Eh, un texto que revisamos en clase es un texto de Sartori, ¿no? Un texto de Sartori que es el Homo Videns, y ahí brevemente, cuando escribe Sartori ese libro, recién estaba en el Internet difundiéndose, y comenta el Internet y dice que diferencia claramente que una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. O sea, Internet, claro, te permite llegar a información, pero el conocimiento, el método, los métodos de investigación, yo creo que eso sí es necesario, sí hay un saber que si te interesa, eh, o sea, si quieres dedicarte a algo, a- es mejor si estás aprendiendo, digamos, en una academia bajo ese rigor académico que así nomás por tu cuenta. Hablando en abstracto, ¿no? Porque obviamente hay muchos artistas que se han formado, que se han autoformado y les va mejor que muchos que tienen formación académica, etcétera, etcétera. O sea, no es totalmente determinante. Pero digamos que si está en tu capacidad, bueno, creo yo que
no es que sea lo mismo, ¿no? Siempre te va a abrir más perspectivas porque uno aprende, como ya dijimos, en la relación con otros, ¿no? Con otros y con otras, en el debate, en el diálogo, en el intercambio de perspectivas, que eso a veces con la pantalla, con el internet, no se da mucho, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que no me voy a dedicar a, no sé, pues no sé, algo que me gusta hacer, rasguear acordes en la guitarra. Yo puedo aprender un montón de cosas en internet, están los acordes de todas las canciones, hay videos, tutoriales, pero otra cosa es pues que un músico te explique, ¿no? ¿Verdad? La teoría musical y bla, 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 en fin, ¿no? Uno puede tener un acercamiento a través de esas cosas, pero muchas dudas, muchos aspectos siempre eh, pasan también por esa interacción personal, ¿no? Que Claro. es obviamente creo que en pandemia se ha perdido, ¿no? Ujú. Sí, yo siento que tienes mucha razón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ahorita estoy con esto de, por las noches, o sea, tengo 3 instrumentos en la casa y pongo YouTube, pongo aprender, ver, aprender, y esto ya llevo clases y todo. Pero yo sé que si en algún momento de mi vida voy a querer, o tal vez como dices, no voy a necesitar un poco más de videos donde te enseñan esto, porque creo que también es muy importante que alguien esté viendo lo que haces, ¿no? A veces, y siento que esa es una desventaja tal vez del Internet, ¿no? O sea, tal vez tienes tantas cosas que te puedan enseñar como que no, sí, puedes, aprende a pintar en 3 simples pasos y puedes aprender y todo, pero creo que la técnica, o sea, siento que hay ciertas cosas que netamente sí se tienen que dar de manera presencial y aparte es como que conectar con otro ser humano, no saber otra manera de pensar y siento que es muy importante como dices, ¿no? Pero siento que como medio o como método de iniciación para empezar a hacer algo que te guste, o sea, puede ser que alguien empiece a pintar por un curso en doméstica o en creana y de ahí dice, no, quiero dedicarme a esto y ya se mete en una universidad o lleva un profesor particular, ¿no? Siento que ahora o sea, en estos momentos de la época, o sea, tenemos eso, ¿no? O sea, pero es como que también no es que el tema de la accesibilidad es a veces un poco, un poco doloroso, ¿no? Y siento que por eso mucha gente recurre a estas cosas, ¿no? Voy a hacer la de el lateral izquierdo de la selección peruana y voy a agarrar la pelota y la voy a mandar a la derecha. Voy a hacer un cambio de juego porque a partir de lo que hemos estado hablando, quería también reflexionar sobre una cosa que me parece importante y que decía una musicóloga peruana, ¿no? Muy, muy querida, que falleció también hace algunos años, que se llama Chalena Vázquez. Ella siempre hablaba que el arte era un derecho, ¿no? Que el arte era un derecho. No solo en el sentido de consumir, ¿no? O sea, hoy tengo el derecho de ver murales, de ver cuadros, de escuchar música, no, sino también en el sentido de producir. O sea que todos y todas tenemos ese derecho a practicar arte. ¿Qué significa? Que cualquiera, entonces todos vamos a ser pintores, no, hay una diferencia entre un profesional y un aficionado, ¿no? Entre una profesional y una aficionada. Eh, pero es un derecho y hay que ejercerlo. Entonces, claro, por ejemplo, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, yo soy muy malo, no tengo oído musical, pero si me gusta pues tocar el ukulele o la guitarra, toca, ¿no? Si yo soy muy malo bailando y quiero bailar, baila, porque no lo vas a hacer profesionalmente, pero estás ejerciendo un derecho, vas a ser más feliz, te vas a realizar, vas a estar más contento, etc. Y en ese sentido, todo lo que hemos estado hablando, de cómo los tutoriales en Internet te pueden ayudar a mejorar en tu dibujo, en tu pintura, en tocar un instrumento, en bailar, etcétera, es recontra válido, ¿no? Recontra válido. Entonces, claro, eh, haciendo ese matiz. Claro, y así, así como dices, ¿no? Yo sé, yo también siento que por ese lado está el hecho de que estudiar cierto tipo de carreras puede ser muy caro. Por ejemplo, el tema del arte, ¿no? Hay gente que o sea, y esto y hasta ahora se sigue diciendo, ¿no? O sea, no tan fuerte como antes, pero el hecho de estudiar artes para mucha gente es como que o debe tener plata para hacerlo,
porque dicen que es una carrera que se va a morir de hambre, que no te va a traer nada, ¿no? Se toca mucho el tema de eso. Y como dices, ¿no? O sea, por qué no se podría estudiar y tener una muy buena educación sin tener que gastar presupuestos abismales, como muchos jóvenes lo hacen ahora, ¿no? Tal vez para sacar adelante algo, y es como que a veces cuando llegan a terminar todo y no consiguen, o, o ven que no es como ellos pensaban o como ellos querían, es una frustración grande, ¿no? Como que gastamos tanto dinero, estuve tantos años en esto para que al final no me funcione. Y yo siento que como dices, ¿no? A veces, y me pasó una vez cuando fui a inscribirme a una escuela de cine y me dijeron el precio, y yo como que, ah, no, gracias. Y era como que, o sea, me frustró mucho, ¿no? Y después empecé a ver en otros países que, o sea, igual siento que el cine es una carrera cara, pero no era tan caro, ¿no? O sea, ves otras realidades y dices como que, ¿por qué es tan difícil acceder a algo, ¿no? Y en TikTok recuerdo que vi algo de una universidad, ¿no? Que cuando los alumnos ingresaron, creo que un profesor les dijeron como que bienvenidos a la élite peruana. No sé si habrás escuchado por ahí esa frase, a la élite, nosotros somos lo mejor de lo mejor y esto y lo otro, ¿no? O sea, pero a veces siempre me hago mucho ruido, ¿no? O sea, porque el hecho de querer hacer algo artístico o querer dedicarse netamente, ¿no? El tema de un músico, ¿no? Si se quiere dedicar a su música netamente, necesita invertir en partituras, tal vez clases con profesores particulares, los instrumentos, en el hecho de ser artista también, ¿no? O sea, los lienzos, las pinturas no son nada baratos y en muchos casos si quieres muy buena calidad, es un poco difícil de adquirirlo y es el hecho de el hecho que a mí siempre me para sonando la cabeza, ¿no? Es que muy poca gente tiene ese privilegio, ¿no? De acceder a algo y que yo siento que debería ser para todos. Sí, justamente hace poco colgué un video en el TikTok que respondí esa pregunta, ¿no? ¿Se puede vivir del arte? Que es algo que me suelen preguntar. Y ahora que tenemos más tiempo, que tengo más tiempo, me puedo explayar más porque un video de TikTok es solo un minuto, ¿no? Lo primero es que totalmente de acuerdo contigo. Lamentablemente, así como dijimos que la salud es un privilegio y no un derecho, la educación también, ¿no? ¿Cuántos peruanos y peruanas pueden acceder a educación digna, ¿no? De nivel, en fin. O sea, yo creo que si has accedido a una educación, al sistema educativo, ya una es una privilegiada, un privilegiado. Lo segundo es que tú te puedes morir de hambre dedicándote a cualquier cosa, no necesariamente al arte, ¿no? Porque cómo te va a ir bien en la vida económicamente depende de muchos factores, pero sobre todo de las desigualdades sociales que hay. Es decir, como tú mismo has dicho, yo quería estudiar cine, muy caro. Yo quería estudiar pintura, muy caro. Entonces mejor estudio otra cosa, ¿no? Pero digamos que con mucho esfuerzo estudias arte. Otra persona, no sé, tal vez con más recursos económicos, también estudió arte. A uno le puede ir muy bien y a otro muy mal. ¿De qué depende? Por ejemplo, contactos sociales, ¿no? Quien tiene contactos con medios, con prensa, con galerías, quien tiene contactos para llamarte a una chamba. Oye, quiero un mural en mi hotel. Bueno, ese tipo de cosas. Pero eso no pasa solo si te dedicas al arte, si te dedicas al derecho, a todo. No me acuerdo, creo que hay un informe por ahí en algún sitio que casi no sé, un gran porcentaje de los trabajos se consiguen por contactos, ¿no? Por recomendaciones, contactos, en fin. Entonces, todas esas dinámicas sociales en un país muy desigual tienen que ver con cómo te va a ir económicamente. No necesariamente con lo que decías estudiar, ¿no? Sino con esas múltiples condicionantes. Bueno, eso era lo que quería explicar en ese video, pero sí, pues, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad bastante desigual, ¿no? Algunos tienen acceso a salud, educación, casa, y hay muchos y muchas que no tienen esas cosas que deberían ser derechos para todas y todas, ¿no? Claro, y hay una cosa que, o sea,
que sé que es una frase, pero en el hecho de morirse de hambre, ¿no? O sea, ¿qué implica morirse de hambre? O sea, en el contexto literal, que no vas a tener nada para llevar a tu boca, porque yo siento que, y ahí sacamos un poco del tema de lo social, ¿no? Sino que vamos al tema del querer esforzarte, ¿no? Porque eh, sí tienes razón que de una u otra manera, en cualquier ámbito de tu vida, y siempre te dicen, no, ten contactos a la mano, siempre busca a alguien o júntate con este tipo de gente, que esto que el otro, para que así puedas tener un poco más de facilidades al conseguir un ascenso o al que te ayuden, en mi caso, ¿no? Para que te lleven a tal película y todo, ¿no? Que siento que no se debería medir por quién tiene más contactos o quién conoce más gente o no. Es un tema siento que de esfuerzo y de dedicación, ¿no? Y ahí voy también del hecho de la mentalidad que tenemos, ¿no? A veces siento que mientras más se van presentando los obstáculos, uno dice, ¿no? Como que, pucha, siento que esto no es para mí, ¿no? Y a veces el simple hecho de cuánto necesitas o para ser como que feliz y vivir una vida tranquila, ¿no? Porque el tema de muchos artistas y es como que con otras cosas también, ¿no? Es como que yo seguiría haciendo deporte o seguiría haciendo ciertas cosas, ¿no? Pero, o sea, eso no me da de comer, ¿no? Y a veces mucha gente quiere, ¿cómo decir?, dejar esas cosas y vivir una vida cómoda, pero yo siempre me digo, ¿qué es vivir una vida cómoda? ¿No? O sea, ¿cuánto realmente necesitas para, para no morirte de hambre o esto y lo otro? Porque siento que hay muchas personas de que pueden vivir tranquilamente o seguir haciendo su arte y otras cosas, pero por eso de que no van a llegar a ser o que sus obras nunca sean exhibidas en tal lugar, no. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, no sé si conoces a la fotógrafa Vivian Mayer. No. Este, es una fotógrafa que no, o sea, fotógrafa, nunca estudió nada de fotografía, ella era niñera, ella cuidaba niños, entonces ella a cada lugar que iba, y es algo muy locazo que ella hizo, ella tiene unas fotos alucinantes y ahora sus fotografías se venden en billones de dólares. Y algo que ella hizo es, así como niñera, se iba a cuidar diferentes lugares en Estados Unidos y en otros países del mundo, y era como que ella aprovechaba esos momentos y le tomaba fotos a los niños, este, a la gente y tomaba esas vivencias, ¿no? O sea, murió siendo ama de casa, siendo niñera, ¿no? Pero ahora la reconocemos como una gran fotógrafa. Y es eso que, tal vez a ella, me imagino que en algún momento le habrán dicho como que habrán visto sus fotos, no, deberías dedicarte a esto, ¿no? O esto te va a traer dinero, ¿por qué no haces esto? Y siento que el factor de alcanzar el éxito, porque este, uno puede ser artista o lo que sea y tal vez nunca tocar el éxito, pero si haces algo sincero y algo que te gusta y algo con lo que te sientes contento contigo mismo, creo que es suficiente. Sí, es complejo porque creo yo que esos comentarios, ese tema, remite a algo muy profundo y que está en disputa, ¿no? Que es los sentidos de la existencia. Por ejemplo, vale la pena, ¿no? Tener 3 carros, digamos, no, 10 carros y uno forrado en diamantes, tener 15 departamentos, ganar, como alguna vez Hildebrand sacó la cuenta de cuánto gana Messi por minuto, ¿no? O sea, posiblemente no dé la vida para gastar tanto dinero. ¿Se necesita todo eso para ser feliz? ¿Qué se necesita para ser feliz, no? Bueno, a mí me parece que los derechos pues básicos, ¿no? Los derechos humanos básicos, digamos, tener una casa donde vivir, agua, educación, comida, salud, ¿no? Si tienes eso, chévere. Yo soy un emprendedor y quiero tener pues 3 carros y tú tienes solo uno, ya bueno. Pero todas las personas deberíamos tener salud, educación, casa, ¿no? Para una vida digna. O sea, todos deberíamos tener, todos y todas, una vida digna. No debe haber pobreza extrema, ¿no? No debería haber pobreza extrema.
y el problema con la pobreza extrema está en directa relación con la riqueza extrema, ¿verdad? Porque unas cuantas personas tienen una acumulación, ¿no?, de capital, de dinero, pero que no les va a dar la vida, ni la vida de sus hijos, ni de sus nietos para gastarlo, ¿no? Mientras hay personas que se mueren realmente por falta de medicinas, por falta, pues, de alimentos, etc. Entonces tiene que ver con los sentidos de la vida. Hay que intentar, pues, ser feliz con poco, y, y poco, pues, es lo mínimo para una vida digna, creo yo. Eh, entonces, a mí me parece eso. Otra cosa es que al menos yo personalmente tengo una crítica que comparto con, obviamente, ¿no?, mucha gente que... Una crítica a esta figura, o cómo se levanta, cómo se construye el sentido del emprendedor, ¿no? Eh, Como también este autor que ya habíamos citado, Chulhan, dice que el emprendedor se explota a sí mismo, ¿no? Porque dice, yo me tengo que esforzar y trabajar más de 8 horas diarias, no 12 horas para salir adelante. O sea, en realidad se está explotando, o sea, no necesita que venga el patrón a explotarlo, sino él mismo se explota para salir adelante. Y si fracasa, no es culpa, va a ser culpa de él, no del sistema. O sea, nunca le va a echar la culpa al sistema, que es injusto, que no me da posibilidades, que yo no tuve acceso a educación y tuve que estar chambeando, ¿no? No, la culpa va a ser mía por no esforzarme lo suficiente. A mí eso me parece muy perverso, ¿no? Me parece muy perverso. Obviamente que la historia del Perú, yo soy nieto de migrantes japoneses, y Lima está compuesta por historias de familias migrantes, es la historia del esfuerzo, ¿no?, del esfuerzo, de la colaboración popular, ¿no?, hacer la apoyada, el llenado de techos, salir adelante. Bacán, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, solidario. Nos esforzamos porque el Estado no nos dé esos derechos y nosotros mismos, eh, digamos, hacemos realidad nuestro sueño. Pero creo yo que hay una apropiación neoliberal de esos procesos con un discurso eh, que está ahí escondido detrás de la idea del emprendedor, ¿no? Del emprendedor, de la emprendedora, que creo yo convendría criticar. Claro, un punto muy interesante que dices de que, y esto pasa, ¿no? Muchos emprendedores o mucha gente que quiere salir adelante por su propia cuenta trabaja, trabaja mucho, pero muchísimo más de lo que tal vez estaba trabajando en una empresa, este, ¿cómo decirlo? Que te daba la estabilidad económica y todo, ¿no? Pero no te hacía feliz. Y es como que el hecho de, como dices, ¿no? En algún futuro o en algún en una posibilidad y todo, no le funcione el hecho, no le puedes echar la culpa a nadie, eso es netamente, yo creo que cosas de la vida, ¿no? Pueden haber ideas o propuestas muy interesantes que al final no peguen porque en sí, ¿no? Y entonces mi pregunta es como que cuánto es o cómo debería ser lo suficiente, ¿no? O sea, también creo que no tenemos educación o no tenemos como que esa guía de cuánto uno debería esforzarse o cuánto uno debería hacer las cosas para tal vez para que le vaya bien y como que no se sobrecargue, porque no sé si en algún momento de tu vida te ha pasado que has estado pintando o has estado muy estresado o sientes que has pintado demasiadas horas y las consecuencias de no poder dormir bien o malas posturas te han pasado factura, ¿no? No recuerdo que me haya pasado, pero obviamente no es, digamos, no hay un manual para decir, ¿no? Es decir, uno toma decisiones y se enfrenta a la incertidumbre, ¿no? Te puede ir bien, te puede ir mal, eh, uno decide esforzarse tanto, no tanto, sacrificarse en esto o no, pero creo yo que hay que tener, sugiero yo, la idea clara de qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? ¿La acumulación nos va a hacer felices? ¿Tener más cosas nos va a hacer felices? ¿O son otras cosas las que nos van a hacer felices? A mí me gustaría pensar que obviamente necesitamos ciertas comodidades para vivir, lo que estábamos diciendo, ¿no? Un hogar, educación, salud, lo básico. Pero después yo no necesito tener millones para ser feliz, ¿ah?
Yo no necesito tener 3 casas con 5 piscinas cada una para ser feliz. Al menos yo no, ¿no? Yo con tener un sitio para vivir, acceso a educación, poder viajar de vez en cuando, ¿no? Soy un privilegiado por eso. Entonces, es, creo yo, la disputa de los sentidos de la vida, ¿no? ¿Qué nos hace felices? ¿Podemos ser felices cuando hay otros que sufren o no? Justamente otra vez estoy ya citando varias veces a Chulhan, pero él dice que él encuentra una relación entre, o sea, el mismo origen indoeuropeo, ¿no? En las palabras amigo y libertad. O sea, friend y freedom en inglés. O sea, tienen el mismo origen indoeuropeo. ¿Qué sugiere esto? Que ser libre es vincularse con los otros. No es acumular, yo soy libre para acumular, tener un montón de plata y que el otro no me importa si se muere de hambre. No, ser libre y ser feliz es vincularnos, ¿no? O sea, lo que nos hace felices son, creo yo, los vínculos de cariño. Relacionarnos así pues, afectivamente, construir colectivamente con las otras, los otros, etcétera, ¿no? Vincularnos con la comunidad. Es lo que me parece, es parte de una disputa, obviamente, por los sentidos de la vida, pero a mí me gusta pensar que un mundo más bonito implica esa capacidad, pues, de vincularse con las demás personas, ¿no? De no ser indolente frente al sufrimiento humano, ni frente a un sistema que produce sufrimiento, ¿no? Ujú. Claro. Cu- Y me va la pregunta, ¿no? Con el tema de mucha gente que quiere acumular riquezas o aspira a una vida de rico, ¿no? El hecho de para qué, ¿no? O como dices, ¿no? O sea, tú serías feliz viendo a otras personas y la gente a tu alrededor que sufre, ¿no? O sea, y es un tema que siento que me llama mucho la reflexión, ¿no? Como dices, de que el sentido de la libertad es convivir en armonía con tu entorno, siento de que generar un ambiente de positivo para tu vida, ¿no? De esa manera, que es algo que siento que con el hiperconsumismo, con el yoísmo de todo yo, de que el del costado no importa, de que tengo que hacer esto, tengo que generar ciertas riquezas, tengo que hacer esto y lo otro, hemos perdido demasiado. A mí me gusta mucho la cultura hindú, que realmente es como que te despojas, o sea, vives con lo que es suficiente que tienes que vivir, porque si tienes salud, si tienes comida, si tienes un lugar donde dormir, ¿qué más necesitas en realidad? O sea, ¿cuáles son esas aspiraciones que puedes tener, ¿no? O sea, es a veces el tema de que puede haber mucha gente ambiciosa y esto y lo otro, pero, pero me pongo a pensar como que ¿para qué, no? O sea, si realmente tener esto o hacer esto me va a hacer feliz, ¿no? O sea, y el hecho de a veces cuando mucha gente le va bien en los negocios o le va bien ciertas cosas a costa de qué, ¿no? Hay gente que llega a la cima y ha aplastado y ha perdido amistades, y al final es como, hay un video que genera conciencia sobre la creación, que es una persona con una sinfonía caminando sobre el mundo y aplastando a todos, ¿no? A los dinosaurios, a los seres humanos, construir riquezas. Sí, sí, me imagino que lo has visto. Entonces es como que hacia dónde aspira eso, ¿no? O sea, realmente eso es lo que te va a hacer feliz, o sea, o vivir a costa de aplastar gente, aplastar a la competencia, desearle el mal a ciertas personas. O sea, eso realmente lo que te caracteriza, es algo que personalmente me deja pensando. Sí, me recordaste por algunas referencias que hiciste, un libro que creo que lo voy a repasar porque ya he olvidado algunas de las cosas, pero recuerdo que me gustó mucho, que es un libro que se llama El arte de la felicidad, que es un doctor que hace una serie de entrevistas al Dalai Lama, ¿no? Y ahí, obviamente, si recuerdo algo, es que es un trabajo, ¿no? Es un trabajo que tiene que ver con interpretar, con un enfoque de la vida. O sea,
no tanto con lo que te pasa, sino con cómo lees lo que te pasa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente sobre eso se puede hablar desde distintas perspectivas, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, respecto a cómo te ha estado yendo a ti en la pintura, ¿no? Desde que acabaste la universidad, ¿cómo fue ese proceso para ti como artista, ¿no? O sea, a llegar a convertirte en la persona que eres ahora. Qué gracioso porque esa pregunta se vincula con lo que estábamos diciendo, de que es un tema de interpretación, ¿no? De interpretación. Lo digo porque he estado pensando eso creo que ayer, que alguien ahí compartió un artículo sobre Pablo Macera, que como sabrás es un importante historiador peruano, ¿no? Un importante historiador peruano, fallecido hace algunos años, pero que fue muy criticado en en la parte, bueno, fue muy criticado en el año 2000 porque aceptó pues ir en la segunda vicepresidencia, en la segunda reelección de Fujimori, ¿no? Y entonces fue muy criticado, ¿no? Por la academia, por otros intelectuales, en fin. Y, y estaba leyendo ahí un artículo sobre, es un historiador de primera, tiene textos impresionantes, muy importantes, y estaba viendo que parece que en alguna entrevista él dice que sintió que, no sé, pues que merecía más reconocimiento del que había tenido, ¿no? Y entonces dije, oye, qué, o sea, no me gustaría estar en ese papel, ¿no? O sea, no me gustaría sentir que, que merezco más reconocimiento del que tengo. Prefiero hablar desde el agradecimiento del poco reconocimiento que he tenido. Digo, qué chévere, tal vez no lo merezco tanto, ¿no? Tal vez no soy tan buen artista como para tener el reconocimiento que tengo, ¿no? Entonces, estaba pensando en esas cosas porque a veces uno se tiende a pensar por el ego, ¿no? En cosas así. Oye, pero aquí en el Perú tal vez no me dan tanta bola, ¿no? En otros países sí aparezco en algunos libros, acá no tanto. Y yo digo, no, yo estoy muy contento con cómo me ha ido hasta ahora y agradecido porque, no sé, tal vez he recibido tal vez más reconocimiento del que merezco, ¿no? Tal vez no soy tan buen artista. Y sin embargo, he podido, pues, no sé, hacer exposiciones individuales, viajar, dar charlas, y bueno, ¿no? Entonces, creo que me ha ido bien. Sí. Wow, como dices, ¿no? De lo que dijo este historiador, de tal vez que él merecía más reconocimiento que el que él tenía, ¿no? Y es como que con el hecho de estar agradecidos, ¿no? Y de llegar hasta el lugar donde ha llegado, ¿no? A veces uno mira hacia atrás, mira en perspectiva y dice como que he logrado bastante, ¿no? Así como tú que has viajado por distintos lugares y es como que algo muy, muy gracioso que hiciste que a mí me parece espectacular, que fue la crítica que en un mismo concurso de Telefónica hayas expuesto sobre los abusos que Telefónica tenía a sus trabajadores, sobre los despidos. Y es como que de una u otra manera, tal vez teniendo conocimiento de todo lo que pueda generarte, te decidas hacerlo, porque es algo que piensas, que haces, ¿no? Sino es como, es lo que sientes, lo pintas, porque sientes que haciendo eso haces justicia y realmente lo haces. Bueno, no me dejaron exponer, ¿no? Me descalificaron y fue un escándalo y salió en los noticieros del domingo. Fue así como una exposición que yo tenía, pues no me acuerdo, 24, 25 años. Era como, tal vez un poco me excedió toda esa dinámica, ¿no? Un chico de 25, no me acuerdo, veintitantos años, desde 2000, 24 años más o menos, era como mucho. Pero sin duda, ahora que tengo 20 años más, lo volvería a hacer, ¿no? Porque fue muy divertido y, y si bien me hubiese gustado tener más discurso, ¿no? O sea, más capacidad para argumentar en las entrevistas de esa época, porque ahora las vuelvo a ver y digo, ay, qué elemental que era,
obviamente con los años uno pues va desarrollando más capacidad discursiva. Sí, fue algo muy, no sé, que me marcó mucho, ¿no? Me marcó mucho, fue una experiencia fuerte. Claro, ¿cómo así tomaste la decisión de hacer eso? Bueno, con 24 años uno, eh, yo era así una bala disparada, ¿no? Así sentía que tenía una energía así para todo. Y, y sentía que era algo que iba a causar, pues, revuelo, conflicto. Yo tenía siempre una posición crítica a las grandes transnacionales. Entonces me pareció una oportunidad para poner a la empresa eso, ¿no? Contra la pared, porque estaban obligados a exponer esos cuadros. Y también para cuestionar el supuesto apoyo de las grandes transnacionales al arte, ¿no? O sea, ¿apoyan el arte o apoyan el arte que les conviene, que no dice nada polémico, nada cuestionador, en fin? Bueno, en fin, ¿no? Obviamente que me gustaría haber desarrollado esos argumentos con más, con más, ¿cómo se puede decir, no? Más chévere, ¿no? Pero tenía 24 años. Pero creo que sí estuvo muy potente políticamente hablando, ¿no? O sea, como que políticamente, por más que un montón de gente me criticó en la época, que era posero, que lo hacía por buscar fama. Yo toda la vida he sido posero, o sea que lo importante es eh, la, el impacto político, ¿no? O sea, cómo la incidencia política en el momento. Se puso un tema en agenda, se discutió, y eso creo que sí lo logré, ¿no? O sea, se habló en todos los programas de televisión, en fin, ¿no? Entonces, fue algo muy fuerte, muy importante, muy intenso. Claro, hay algo que dices que es como que cuando grandes transnacionales o grandes empresas se ponen a apoyar el arte, ¿qué es lo que realmente apoyas, ¿no? O sea, si es el pensamiento que tenga el artista, porque siento que muchos artistas no se van a vender por un premio de un viaje a, no sé, a Cancún y un par de miles de soles, ¿no? O sea, siento que su arte y su manera de pensar predomina mucho más en eso, ¿no? Y por eso a veces siento que este tipo de empresas no se meten porque saben realmente de que solo quieren apoyar lo que les conviene, o como también hay otras empresas de que no, ¿no? Y realmente hacer eso y generar ese tipo de ruido es, así sea intencional, me parece una buena causa porque gracias a eso miles de peruanos empezaron a ver, ¿no? Empezaron a ver que no todo era color de rosa acá y de que también había, y de que estos grandes lugares también cometían errores pero garrafales. Claro, todos y todas vivimos en una serie de relaciones contradictorias, complejas, pero hay que, creo yo, pensar políticamente, ¿no? O sea, cuando te conviene estar en tal espacio, cuándo vas a estar en un espacio para cuestionarlo desde adentro, cuándo es mejor no estar en ese espacio. Esos ya son lecturas políticas que cada artista, que cada trabajador, trabajadora del arte debe hacer cuando acepta participar en una exposición o participar en un concurso, ¿no? He estado pensando, quiero acordarme el nombre de un artista, pero se me ha ido, que me hubiese gustado conocerlo en esa época, ya lo conocí más recientemente, pero que también hacía algo así, ¿no? Se presentaba en el MoMA con una obra crítica al MoMA, el Museo de Nueva York, ¿no? El MoMA es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, o se presentaba en tal bienal, ¿no? O sea, como que bien crítico a la institución que lo acogía. Se me ha ido el nombre, pero, por ejemplo, entonces, yo no lo conocía cuando hice lo de Telefónica, pero me hubiese gustado conocerlo porque hubiese sido un referente, ¿no? Y bueno, entonces a lo que iba para cerrar la idea es que siempre hay que pensar políticamente la situación. ¿Qué significa pensar políticamente? Si tus acciones, cómo van a incidir, ¿no? ¿Cómo van a incidir en las relaciones de poder que existen en la sociedad? Si expongo acá con tal auspicio, ¿me conviene, no? O simplemente voy a servir a la empresa auspiciada. O no, yo también me voy a legitimar el negocio, me parece que está bien. Acá, expongo, no expongo, pero mira, va a estar tal persona. Bueno, es eso. Cada caso hay que evaluarlo particularmente, ¿no? No se puede pensar así en abstracto, sino hay que analizar en concreto cada situación.
Claro, claro, sí, sí, tienes mucha razón. Respecto a tu carrera como artista, ¿qué obras o qué exposiciones son las que sientes que más te tomaron a hacer o a la que más le tengas un cariño muy grande? Es una pregunta que a mí me conflictúa mucho porque yo soy de esos artistas cuyas obras antiguas me dan vergüenza. Por eso yo digo que creo que tal vez el poco reconocimiento que tengo es más del que merezco, porque yo veo mis obras del 2000, 2002, 2004, 2000, y la verdad que ya me avergüenzan, ¿no? O sea, me dan, digo, ¿qué? ¿Cómo he hecho esto? Y también lo que más me gusta es lo último que pinto, siempre, ¿no? Lo último. Eh, Obviamente cuando me llaman a una charla y tengo que exponer mi trayectoria, bueno, ¿no? Digo esto que te acabo de decir, digo, bueno, pero para que vean que es un proceso de búsqueda, empiezo, ¿no? 2000, 2002, en fin. Pero en realidad, inclusive mi último individual 2018, veo algunos de los cuadros y digo, oye, no, no son tan buenos. Y cuando los pinté me parecían chéveres, pero ahora ya no me parecen tan chéveres, ¿no? No sé por qué me pasa eso en realidad, pero bueno, me sucede así. Entonces, los cuadros que más me gustan son los últimos. Ahora, exposiciones que recuerde con cariño un montón, pues, porque mi primer individual fue en el Centro Cultural El Averno y tuve, pues, una repercusión mediática muy grande en la época. En el año 2002 lo recuerdo con mucho cariño porque era un espacio alternativo, no era una galería, y inclusive así, pues, salí en varias revistas, en la televisión. Recuerdo mucho las individuales que he tenido fuera de Lima también, ¿no? Una en Cusco, que recuerdo con mucho cariño, en la Galería de la Escuela de Bellas Artes de Cusco, otra en Chiclayo, ¿no? En la galería de lo que en esa época era el INC, el Instituto Nacional de Cultura. Eh, Mi única exposición fue individual fuera del país, que fue en Finlandia, en Helsinki. También lo recuerdo con mucho cariño por el viaje y todo eso. Entonces, claro, más allá de las obras que tal vez ya no me parezcan tan buenas a la luz de los años, las vivencias, los vínculos, las relaciones, la gente que conocí, eso sí, sí lo llevo en el corazón, ¿no? Son, al menos esas que te he mencionado, muy importantes. Claro, y qué chévere, ¿no? Porque gracias a todo eso, o sea, tu arte te permite interactuar con otro tipo de personas y aprendes, ¿no? O sea, siento que el hecho de, por ejemplo, muy pocas personas que se dedican al arte, a la fotografía, le tienen mucho cariño a sus primeras obras, sus primeros libros, en fin, porque en el momento que se encuentran ahora tienen otro conocimiento, ¿no? O sea, me imagino que las obras que tienes ahora las aprecias mucho más que cuando tenías 20, 21, 22, porque ahora tienes cierto conocimiento, o sea, tienes 20 años de conocimiento de cómo tenías, ¿no? En ese entonces eras un joven que se estaba iniciando y quería comerse el mundo y quería hacer esto y te imagino que tenías muchos anhelos, ¿no? Pero el hecho de que a través de tu arte te permitas viajar y permitas que otras personas se encuentren también con tu arte. No siento que es algo muy importante en la conexión que el público o las personas que van a la exposición tengan eso, no sé, esa conexión y que traten de leer, ¿no? O sea, siento que leer la pintura, tratar de saber qué nos quiere reflejar, ¿no? Siento que tu arte es eso, ¿no? Es un llamado y es a la sociedad, trae mucha conciencia, trae mucho, ¿cómo decirlo? Para reflexionar y para pensar. Sí, estaba pensando, ahora que mencionabas también los de los viajes, que hay dos cosas que yo agradezco, entre muchas, ¿no? Pero ahí estaba pensando en dos, de haberme dedicado al arte, ¿no? Una es viajar invitado, o sea, sin gastar mucho, ¿no? O sea, porque me pagan el pasaje, así. Bueno, no es que sea a cada rato, pero se han dado algunas veces. Y la otra que quería compartirte es que gracias a haberme dedicado al arte, siento que m- me he relacionado, he conocido, en algunos con vínculos pues de cariño más cercano, a otros artistas de distintas disciplinas que admiro, ¿no?
O sea, cuando era adolescente escuchaba a tales músicos y después por el arte los conocí y me volví más o menos... Eso me parece alucinante. Iba a tal grupo de teatro, ¿no? Iba a ver las obras de tal... Y después por el arte los conocí, en fin, ¿no? Artistas, ¿no? Que yo iba a sus exposiciones y después el mundo del arte pues nos hizo conocernos, inclusive trabajar juntos. Eso me parece maravilloso porque es como estar cercano a gente a la que uno admira, ¿no? Cuando creo yo la mayoría de personas no tienen ese privilegio, ¿no? Entonces esas dos cosas me parece que son cosas chéveres de haberme dedicado al arte. El poder viajar y el poder conocer a gente a la que admiro. Qué alucinante, ¿no? Haciendo lo que tú amas te permitas encontrar con gente que también ama el arte y en muchos casos pueden tener maneras de pensar igual a las tuyas, ¿no? Porque si tú estás en una exposición, te encuentras con esas personas, conversas, dialogan y así como que interactúas y generas ciertos tipos de, ¿cómo decirlo?, empatía, te conoces y todo. Hay una obra muy emocionante que a mí me gusta, donde retratas el mundo la cosmovisión andina. Me- me- ¿Cuál de todas? Porque... era una del 2018, si no me equivoco, una exposición que tuviste en el Himna de Ah, Miraflores. ya, ya. Sí, Pensé que estabas hablando de una obra en específica. Claro, esa fue mi última individual que se llamó Tincuy Cósmico. Tincuy en quechua es como encuentro, confluencia, ¿no? Y era básicamente, y mira cómo después de algunos años, porque para mí la pandemia tiene que ver eso, cómo nos vinculamos con lo que mucha gente llama el medio ambiente, pero que es pues son otros seres del cosmos, ¿no? Con el planeta, cómo nos vinculamos con el planeta. Si pensamos que solo es recursos, o sea, lamentablemente este sistema económico ve en la llamada naturaleza simplemente recursos, ¿no? Ahí no hay otros seres que hay que cuidar, no es parte pues de un ecosistema, no, son recursos que hay que sacar para... Y mira dónde nos ha llevado, ¿no? Yo sé que hay debates sobre la situación mundial, sobre el cambio climático, sobre las razones de la pandemia, etcétera, pero yo creo que tiene que ver con la manera en que nos hemos comportado como especie, ¿no? Y cómo no hemos sabido eh, dialogar, vincularnos, pues, con el planeta, ¿no? claro. Sí. Para mí es muy interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros, ¿cómo decirlo?, no somos ni amos ni señores de esto, ¿no? Sino somos un par de elementos más en todo esto. Somos parte del medio ambiente, ¿no? Y así como tú dices, ¿no? O sea, la mayoría de personas ven eso como un recurso, que sí, tenemos una gran flora, una gran fauna, que esto y lo otro, explotemos y sin importar, muchas veces, si perjudican a comunidades, si traes contaminación, si extingues animales, si haces deforestación, ¿no? Y es como que si uno, y se escucha mucho, ¿no? Si uno continúa así, al fin y al cabo, te vas a quedar sin estos disque recursos, ¿no? Porque si estás explotando todo, que debería ser una armonía, no siento que en esas épocas los incas veían y tenían una manera de ver el mundo de una manera completamente distinta, mucho más en armonía a cómo lo vemos nosotros, siento. Bueno, justamente una de las investigaciones, o parte de las investigaciones, hay un montón de bibliografía al respecto, pero cuando uno revisa libros ¿no? que han investigado sobre cosmovisiones de pueblos originarios, no solo en América Latina, ¿no? En muchas partes del mundo, eh, una cosa en común es que consideran a lo que nosotros llamamos naturaleza sujetos, no solo objetos, ¿no? Por eso hay que hacerle ofrendas, ¿no? Al mar, a la montaña, a la tierra, a la Pachamama, porque es un sujeto. Es decir, nosotros los seres humanos simplemente somos parte de una gran comunidad cósmica, ¿no?
No es que somos los únicos sujetos y todo lo demás son objetos que hay que explotar porque son recursos. No, hay que vincularnos de otra manera, ¿no? Eh, y claro, obviamente que es bien complejo cómo dialogar estas tradiciones culturales, estos enfoques, con la perspectiva de la modernidad occidental, positivista, etcétera. Pero me parece que ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto. Hay países en los que los derechos de la madre tierra, perdón, hay países en donde la madre tierra es sujeto de derechos, ¿no? Entonces, habría que pensar ese tipo de interpolaciones entre lo moderno, occidental o judio-cristiano, ¿no? De la tradición judio-cristiana, y estas otras perspectivas, ¿no? Que creo yo pueden enriquecer nuestra coexistencia social, ¿no? Vincularnos entre nosotros, y no solo entre nosotros, nosotras los seres humanos, sino con los otros seres del cosmos de otra manera. Claro, Ujú. me parece un punto muy, muy interesante y siento que ya va más allá siento que del humano, ¿no? Sino como dices, sujetos, o sea, de lo que convives, o sea, la tierra no te pertenece, el aire no te pertenece, los animales no te pertenecen, eso es, son parte y tú también eres parte de eso y el tema de la espiritualidad me gusta mucho y que lo hayas podido reflejar en tus pinturas, me parece muy alucinante, ¿no? Que la gente pueda ver que no eres, no eres el único sujeto en este mundo, no eres, no, el único sujeto y todos son tus objetos, no, sino eres parte de. Sí, hay un cuadro, hay un políptico que he estado pintando, creo que no lo he colgado todavía en mis redes, pero que tiene que ver con algo que me llamó la atención a principios de la cuarentena. No sé si recordarás, cuando empezó la cuarentena, llegaron imágenes por las redes sociales de que el río Rímac estaba limpio, ¿no? De que las playas habían vuelto aves, y en fin, ¿no? O sea, es posible una existencia que afecte en menor medida eh, a estos seres del cosmos, o lo que llamamos el medio ambiente, ¿no? Es posible. Pero al parecer, como muchos autores dicen, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Porque luego como que todo volvió a esta supuesta normalidad, y esas primeras imágenes también se acompañaron de las noticias de horror, de terror, de dolor, ¿no? De los fallecimientos, ¿no? De los miles de fallecimientos. Y entonces, bueno, tengo una obra al respecto, pero es posible, ¿no? Nada más que tal vez los que ganan un montón van a seguir ganando, pero un poquito menos, ¿no? Y, y parece que eso cuesta mucho aceptar, ¿no? Claro, una de las cosas también que me parece muy interesante de la trayectoria de tu vida es que eres defensor de los murales, ¿no? De las pinturas, de los grafitis. Y el punto que das me parece muy válido y muy interesante porque mencionas de que es parte de la historia lo que se ha pintado y lo que se está reflejando, ¿no? Y creo que en su época también te tocó hacer una pintura en la Bajada Balta, que al final lo sacaron y sientes que ahora se respeta un poco más eso o sí igual. Ah, es gracioso la categoría defensor de murales, pero, o sea, sí he tenido una experiencia con el arte público, ¿no? El arte en espacio público. Hay un documental que hizo la televisión chilena sobre murales en Latinoamérica, y bueno, me llamaron, no sé si esa información la ha sacado de ahí o de otro sitio, pero básicamente es lo siguiente. Uno, cuando Castañeda borró murales en el centro de Lima, no estaba atentando solo contra el derecho de los artistas, sino contra el derecho de toda la población, porque el arte es un derecho tanto para como producción como consumo, ¿verdad? Lo segundo, mi experiencia como muralista ha sido generalmente, no siempre, pero generalmente como parte de un colectivo.
Y ese mural en la Bajada Balta fue hecho en 1998, o sea, en época de la dictadura fujimorista, y fue un mural por el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces habían imágenes muy fuertes, ¿no? Estaba pues el Pinochet, la cara de Fujimori riéndose de los muertos, y fue borrado al poco tiempo de ser pintado, y fue un escándalo, también salimos pues en la televisión, y ahí teníamos menos años, ¿no? Creo que tenía que, no, de 19, 20 años, y salimos pues en prensa, etc. Y luego, ya mucho después, a partir del 2008, en fin, fui parte de un colectivo que se llamó la Brigada Muralista, pero que ahí ya no hacíamos murales como de autor, ¿no? O sea, la idea y pintar lo que queremos pintar, sino trabajamos el mural comunitario, en donde tanto la idea del mural como la realización eran trabajadas colectivamente. Tus oyentes pueden ver el blog que es brigadamuralista.blogspot.com y pueden ver ejemplos de estos murales trabajados colectivamente. Y justamente como que dimos fin al colectivo semanas antes de que empiece uno o 2 meses antes de que empiece la cuarentena, ¿no? Entonces, que obviamente durante toda la cuarentena ha sido muy difícil esto del trabajo artístico en espacio público y también en espacios cerrados, ¿no? Pero esa es más o menos mi experiencia con los murales. Entonces sí he podido participar en muchos, muchos murales en distintas partes del país, pero generalmente siempre siendo parte de un colectivo, ¿no? Siendo parte de un colectivo. Ujú. Claro. Ah, hay un tema de que dices, ¿no? De que cuando empiezas a borrar murales y todo, porque piensas que no es arte, ¿no? Y ahí siento que mucho ahora la gente critica lo que sí debería ser arte y no, ¿no? O sea, es como, recuerdo que estaba llevando en un curso y un plátano con una cinta valía tantos miles de dólares y la gente como que, ¿por qué vale tanto? Y esto y lo otro. Y fue comprada esa obra, ¿no? Es un plátano con una cinta y todo. Y era como que se criticaba qué debería ser arte y qué no debería ser arte. Este, y vi y vi no sé si el video en donde explicas eso, ¿no? Lo que eso valía y de ahí hablaba sobre una obra de Cézanne o de Cézanne que valía tantos millones de dólares y era como que si comparabas eso, este, era como que, ¿qué era lo realmente espantoso, no? Claro. Sí, ese video está en mi canal de YouTube, se llama ¿Qué es arte y por qué vale tanto? ¿No? Fue el primer video que hice en el canal. Bueno, básicamente resumiendo, ¿no? Porque esto generalmente lo explico en las clases de historia y la imagen contemporánea, pero hay muchas teorías para definir qué es el arte. A mí una que me parece apropiada, sobre todo para entender el arte contemporáneo, o sea, ese tipo de propuestas como la del plátano con butapercha, es una teoría de un filósofo que se llama Arthur Danto, ¿no? Que dice que para que algo sea considerado arte, tiene que tener un sentido intrínseco y una teoría que lo soporte como tal, ¿no? Entonces, obviamente que el plátano con butapercha, hay una teoría que lo soporta como tal, porque hay la teoría que es la teoría del arte conceptual, ¿verdad? Y tiene un sentido, ¿no? Acuérdate que esa obra se llama El Comediante. Entonces, en mi lectura tenía que ver con llamar la atención de esa manera y logró su objetivo, ¿no? Porque Mauricio Catelán es un escultor, si miras otras esculturas de Mauricio Catelán, como la que sale en este libro, ¿no? Del que hablo en el video, La Supermodelo y la Caja de Brillo de Don Thompson, que habla sobre el mercado artístico justamente, de Mauricio Catelán, y como ves es una escultura más o menos realista, ¿no? Muy bien, entonces, lo otro que estabas haciendo mención es lo siguiente, la gente se escandaliza por el precio de las obras de arte conceptual, por ejemplo, que un plátano con butapercha valga $120,000, pero no se escandaliza que obras, pues, pintura, ¿no? O sea, óleo sobre lienzo, de un pintor impresionista del siglo XIX como Cézanne valga pues $255 millones. O sea, yo pregunto, miren la diferencia que hay entre $120,000 de un plátano con butapercha y 255 millones, o sea, es una diferencia abismal.
¿Y no es escandaloso que una obra de arte valga 255 millones de dólares? Claro que es escandaloso, ¿no? O sea, creo yo que lo que habría que criticar es el sistema que hace eso. O sea, que hay gente que se está muriendo de hambre, que no tiene acceso a educación, que no tiene acceso a salud, y hay personas que pueden pagar 255 millones por un cuadro, ¿no? A mí eso, la verdad que sí me genera escándalo, pero tiene que ver no con valores artísticos, sino con el sistema económico en el cual eh, que moviliza el mundo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente sobre ese tipo de cosas es que reflexiono en el video a partir de libros como este, ¿no? De Tom Thompson, La supermodelo y la caja de brillo, que estudia el mercado artístico además. Claro, y hay una escena, hay una película que yo veía, no sé si la habrás visto, de una película francesa, de un hombre que es parapléjico y tiene un cuidador. Ya. Y hay una escena en la que lo lleva a una exposición de arte y le explica, ¿no? Y era una pintura y una línea roja. Y el pata le dice, ¿cuánto vale? ¿No? 150.000 euros, o una cosa así, y se escandaliza, ¿no? Como que tanto, y yo puedo hacer lo mismo por menos esto y menos lo otro, ¿no? Pero ahí, como dices, esa obra del plátano, y una de pintura también de Bansky, creo que sí está bien dicho, de la niña con el globo, de cuando la subastaron, se autodestruyó. Sí, Y, claro. y es el valor que le puedas dar, ¿no? Y a veces los precios exorbitantes y hasta decirlo ridículos que se pagan por una pintura, ¿no? Que tal vez el artista en su momento o en su época rechazaba o era, como decirlo, antisistema, ¿no? No da o no cumple la función, o sea, no cumple el fin de lo que era de lo que era la pintura, sino como que algo que tal vez en ese entonces tenía un valor social, tenía un valor político, tenía un valor comunitario, lo conviertes en, ¿cómo decirlo? No sé, para, para llenarte los bolsillos. Y es como dices, ¿no? O sea, cuando tú pagas esa cantidad exorbitante de dinero, o sea, ¿dónde va, no? No es como que le inviertes en escuelas de arte, le inviertes para que hayan muchas personas más, que puedan ser capaces de poder volverte a generar una obra de 235 millones de dólares. O sea, no necesariamente hablando de ese artista, ¿no? Sino hablando de muchas más obras de, de antes que se venden a esos precios, ¿no? Sí, claro, porque obviamente mi postura no es crítica al mercado, ¿no? Porque yo también vendo mis pinturas, en fin, pero es distinto vender cuadros en $3.000, $2.500, a mover 255 millones de dólares, ¿no? O sea, ahí hay otras dinámicas económicas que tienen que ver con la especulación, con considerar el arte una especie de activo, ¿verdad? Frente a la devaluación de la moneda, en fin, y otras cosas a lo que se puede prestar la especulación económica. Entonces, básicamente tiene que ver otra vez de nuevo con el modelo económico, y si hay personas que tal vez no entienden un cuadro con una sola línea, ¿no? No entienden por qué un plátano con putapercha puede ser arte. Bueno, eso se pasa llevando un curso de historia del arte. O sea, cuando tú llevas un curso de historia del arte moderno, contemporáneo, básicamente puedes comprender cómo eh, en el arte conceptual, en el movimiento que aparece en los años 60, el valor de la pieza artística ya no está tanto en la manualidad, ¿no? O sea, en el gesto manual de un artista, sino en el concepto detrás de la obra, ¿no? Entonces yo puedo resignificar y poetizar distintos elementos como un celular, un plátano, una butapercha, en fin, ¿no? O sea, los artistas de los años 60 como que a partir de un referente algunas décadas anteriores, que fue Marcel Duchamp, ¿no? Que hizo los ready-mades, revaloraron estas propuestas de Duchamp y plantearon bueno, unas formas de producción artísticas que ya iban por ese lado. Entonces, claro, pues sí, tengo en la cabeza la idea que el arte
tiene que ser pues manual y la técnica pictórica, no me voy a perder de muchas de las cosas que presenta el arte contemporáneo actual, ¿no? Claro. Sí, si Y tú la idea tuvieras... es expandir los horizontes y enriquecerme de todo. Entonces, yo sí estoy en contra de ese tipo de posturas que dicen que todo es un fraude, que es un engaño. No, hay que abrirse a la experiencia. Así como hay pintura que te puede parecer interesante y pintura que te puede parecer poco interesante, igual hay obras de arte conceptual que te pueden parecer muy interesantes y obras de arte conceptual que te pueden parecer menos interesantes, ¿no? Sí, justo eso es algo que quería mencionar, puede ser que a la época mucha gente, como decirlo, ¿no? O sea, pinturas del siglo XVII, del siglo XVIII, no les pueden parecer muy interesantes, ¿no? Porque tal vez no iban o no van arraigados a una época en la que ellos se encuentran o algo que hayan vivido. Y tal vez sí pueden empatizar como una obra hecha en el siglo XX o en el siglo XXI. Y es como que le prestas mucho más atención porque de una u otra manera te sientes familiarizado con lo que está pintando, la expresión que está mostrando, ¿no? Como que, Sí, bueno, es que ahí hay una dimensión personal también. Uno a veces siente más, lo emociona más, pues, las obras de determinada época, en fin, ¿no? En una época de mi vida a mí me encantaba el impresionismo, en otra época, pues, me encantaban pintores de otra época. Entonces, bueno, es como la música, como cualquier cosa, ¿no? Vas cambiando. Entonces, sí, algunas cosas hacen que hagas clic, ¿no? Con algunas obras de arte de una época, de un artista, de un artista, y con otras como que te cuesta entender o no te dice nada, pero hay un nivel subjetivo también en todo eso, ¿no? claro, si tú tuvieras que definir qué es el arte, personalmente, ¿cuál es el significado que tú le darías? ¿Qué es para ti el arte? Ya, obviamente que no voy a decir todas las teorías que explico en la clase de Historia de la Imagen Contemporánea para definir qué es arte, sino voy a dar una definición más pues humana, personal, ¿no? Más del corazón. A mí me gusta definir el arte como, uno, conocimiento, el arte es conocimiento, y dos, el arte es cariño, ¿no? Es amor, o sea, es una forma de vincularte, de crear un vínculo con otras personas. A mí me gustan esas dos definiciones, ¿no? Que Buenas. no son mías, ¿sabes? Son como que mucha gente lo dice, pero me parece muy bonito, ¿no? Claro, o sea, no necesariamente para uno tener una opinión personal, eh, no tomar nada del resto, ¿no? Yo siento que a veces lo mío, lo propio, ya en esta época ya no existe, porque básicamente ya se ha creado todo, ya muchos pensamientos ya, o muchas ideologías ya están ahí, ¿no? Entonces, aprender de todo un poco y así uno generar una opinión personal y así uno poder decir como que no, esto es lo que yo realmente pienso y esto es lo que mejor va conmigo. Así es, sí, pues, ¿no? O sea, enriquecerse y vincularse, y bueno, ahí hacer una elaboración propia de algunas cosas, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, muchas gracias por darte el tiempo para acá, para el podcast. He disfrutado mucho la conversación. Tengo un par de libros anotados ahí que voy a leer. Hay un libro que en este video de donde explicabas el arte, acá lo tengo, es ¿qué es el arte de Arthur Danto? Ah, ya, ya, ese sí. Sí, Sí, hay otro de Cynthia Freeland que creo que se llama Pero esto es arte, que también es muy bueno. eh, y te permite entender ¿no? Muchas de las cosas de cómo el arte contemporáneo ha llegado a lo que ha llegado, de una mirada, pues, digamos, así con fuentes bibliográficas, etcétera. Entonces, sí, porque lo de Danto es más una perspectiva más filosófica, ¿no? De la definición ontológica de lo que es arte. claro. Pero la otra de Cynthia Freeland, creo que con un lenguaje mucho más accesible, te puede permitir un recorrido de la historia del arte último, ¿no? Bueno, muchas gracias, como te dije, por tu tiempo. Para mí eres un excelente artista, muy buen profesor y muy bueno que te des una vueltita acá por el podcast. Gracias, Juanma. Entonces, me avisas ahí cuando lo publiques para repostearlo. También he disfrutado mucho
la conversación y espero que te vaya muy bien en la vida, muchos éxitos y buenas energías. Listo. Cuídate. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?